empezaste a crecer y a crecer en mí como una flor dentro del corazón. El minuto de Dios te invita a compartir y a vivir en la fe, ver tu obra crecer, ver tu obra crecer. El minuto de Dios, el poder del amor, la esperanza, el camino y la fe en el Señor. Hoy te invita a vivir, a dar y recibir, gracias al amor y a tu gracia. Te tengo a ti. Vamos todos juntos a dedicar nuestra vida a ti y a compartir cada minuto. Danos tu mano para poder seguir. El minuto de Dios te invita a compartir y a vivir en la fe, ver tu obra crecer, ver tu obra crecer. El minuto de Dios, el poder del amor, la esperanza, el camino y la fe en el Señor. Hoy te invita a vivir, a dar y recibir, gracias al amor y a tu gracia. Te tengo aquí, te llevo en mi corazón. El minuto de Dios, como crece una flor, es un canto a la vida, es un canto al amor. Te invita a compartir y a creer en ti, gracias al amor y a tu gracia. Te tengo a ti. Te tengo a ti. El minuto de Dios te invita a compartir. El minuto de Dios, el poder del amor. Como a la luz del Evangelio empezaste a crecer y a crecer en mí como una flor dentro del corazón. El minuto de Dios te invita a compartir y a vivir en la fe, ver tu obra crecer, ver tu obra crecer. El minuto de Dios, el poder del amor, la esperanza, el camino y la fe en el Señor. Hoy te invita a vivir, a dar y recibir, gracias al amor y a tu gracia. Te tengo a ti. Vamos todos juntos a dedicar nuestra vida a ti y a compartir cada minuto. Danos tu mano para poder seguir. El minuto de Dios te invita a compartir y a vivir en la fe, ver tu obra crecer, ver tu obra crecer. El minuto de Dios, el poder del amor, la esperanza, el camino y la fe en el Señor.
buenos días. Nos encontramos con la doctora Denis Maecha, directora general de los hogares infantiles que administra la Corporación Educativa Minuto de Dios en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy le queremos hacer unas preguntas con respecto a todo el proceso de práctica que hemos tenido, y la primera pregunta es: ¿qué es el hogar infantil Semillitas de Mostaza? ¿Qué es el hogar o qué modalidad es? ¿Qué es el hogar infantil? El hogar infantil Semillitas de Mostaza es un hogar infantil en la modalidad tradicional que administra la Corporación Educativa Minuto de Dios en convenio con el ICBF. Es un hogar donde atendemos niños entre los 6 meses y los 5 años de edad en una modalidad tradicional, pero en el marco de la estrategia de Hacerlo Siempre. Ok, listo. La segunda pregunta es: ¿qué tipo de población atiende? Como ya me dijiste, de 0 a... De 6 meses de 6 a meses 5 años. a 5 años, pero en especial algunos niños de determinado estrato. Nosotros tenemos una población, digamos, por sectores, por UPZ, donde puedes encontrar de varias características. O sea, puedes encontrar niños de estrato 2, 3, 4. Algunos de los niños que vienen a los procesos en hogares infantiles pueden ser niños en situación de discapacidad, algunos otros en situación de desplazamiento, pero hacen parte también de la población que se encuentra aquí en el territorio y en la localidad educativa. Okay, muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿qué significan las prácticas de la Universidad Pedagógica Nacional para el hogar infantil Semillitas de Mostaza? Bueno, nosotros llevamos ya un largo tiempo desarrollando este convenio interinstitucional, de alguna manera formal a veces, otras veces ya está como institucionalizada con la pedagógica, mediante el cual los estudiantes vienen y hacen procesos de práctica en los hogares infantiles, no solamente en Semillitas, sino en los otros 6 hogares que administramos en Engativá. Para nosotros los procesos de práctica pues obviamente contribuyen a enriquecer el proceso que hacemos con nuestra comunidad educativa, con las maestras, con los niños. Es una alianza también para la universidad, en un escenario donde los estudiantes pueden poner a práctica esos conocimientos que están adquiriendo, esos procesos de formación. Entonces consideramos muy importante el proceso y de mucho apoyo mutuo para lo que hacemos con los niños y con las maestras. Es un apoyo mutuo entre la universidad y la institución para favorecer esos espacios de práctica en los cuales creemos que todos podemos beneficiarnos en términos de aprendizaje y también de mejorar lo que hacemos mutuamente, tanto ustedes como estudiantes como nosotros al interior de las instituciones. Muchas gracias, directora. Otra pregunta es: además de las prácticas, ¿qué otras actividades de tipo académico o investigativo se han desarrollado con la Universidad Pedagógica Nacional? Bueno, con la pedagógica en general hemos desarrollado procesos de práctica, ¿sí? Especialmente con la Facultad de Educación y de Pedagogía Infantil. En algún otro momento tuvimos estudiantes de práctica de licenciatura en Educación Especial. Y el año pasado tuvimos algunas intervenciones, algunas entrevistas que la misma universidad adelantaba como en un proceso de investigación tendiente a cualificar prácticas o la manera como desarrollaban los estudiantes las prácticas en los hogares infantiles. Entonces no fue una investigación directa, pero era una investigación que lideraba la universidad y en su momento, digamos, hicieron algunos focos o tomaron algunas muestras para la investigación de lo que se hacía en hogares infantiles, pero el fuerte, el trabajo constante ha sido más en la parte de prácticas y de campo de práctica que en investigación, con el caso de la pedagógica. Listo, muchas gracias. ¿Qué tipo de sujeto niño se forma en las instituciones en Corporación Minuto de Dios con el Instituto Colombiano de Bienestar? Nosotros trabajamos toda nuestra propuesta pedagógica y la fundamentamos también y con base en el PEI marco
colegios manejan aquí los colegios del Minuto de Dios. Entonces, obviamente tenemos un componente ahí en la formación de los niños a nivel espiritual, por decirlo así. Tenemos un componente muy fuerte en la parte de desarrollo integral. Nos preocupa que los niños aquí realmente, nosotros todos como comunidad, podamos garantizarles esos derechos a los que ellos, digamos, garantizar esos derechos de los cuales ellos deben gozar y protegerlos. Entonces tenemos un enfoque también en las prácticas que hacemos con ellos para garantizar esos derechos. Nos interesa mucho que sean niños felices, que sean niños que se puedan desarrollar plenamente, que vivan su infancia. Nosotros no tenemos un currículo ni nos interesa tenerlo. Creemos que la primera infancia debe manejar otro tipo de prácticas pedagógicas no curricularizadas, donde haya flexibilidad, donde haya la oportunidad de desarrollar esos pilares que se vienen trabajando ahora con mayor fuerza para la infancia y que son los que permiten efectivamente que el niño se desarrolle, tenga una atención integral, pero además se potencie en sus dimensiones con prácticas pedagógicas intencionadas que no necesariamente pues responden a un currículo o a un proceso de avance gradual, sino que le permitan a él desarrollarse sano, feliz y con garantía en sus derechos, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de intervenciones se realizan con los niños y niñas para potenciar su desarrollo integral? Nosotros tenemos, en principio, nuestro modelo de atención es un enfoque de atención integral. Eso quiere decir que hay muchas actividades allí que se hacen al interior de las instituciones con los niños. Dentro de esas, gran parte de esas actividades pues son enfocadas a la atención y al cuidado. Vamos a alimentación, nutrición, hábitos, higiene, socialización. Esa es una parte. Y la otra parte tiene que ver con esas intervenciones pedagógicas o esa propuesta pedagógica que hay en torno al trabajo para que los niños desarrollen y potencien más esas dimensiones que desde luego por sí mismos lo van a hacer. Para eso pues se desarrolla un proceso de planeación pedagógica con las maestras, se fundamentan todas las estrategias pedagógicas en el juego, en el arte, en la literatura, y a través de esa planeación pedagógica que tiene una intencionalidad, que tiene unos temas que son afines también a los intereses de los niños y de las familias, pues unimos fuerzas para materializar esa planeación con ellos y lograr eso que queremos, y es potenciar todas sus dimensiones. ¿Listo? ¿Qué significa ser maestro en el hogar infantil Semillitas de Mostaza? Bueno, nosotros aquí tenemos una gran expectativa en que nuestros maestros primero se contextualicen su práctica pedagógica para el tipo de población que nosotros atendemos. Eso quiere decir que si uno trabaja con niños, pues tiene que estar a la altura del trabajo con los niños. Eso requiere tener un claro concepto de lo que es la infancia, de lo que son los derechos, de lo privilegiado que debe ser el juego en esta etapa de la vida. Y entonces en ese sentido nuestra mayor expectativa es que los maestros conozcan a profundidad a los niños, sus características de desarrollo, respeten esos procesos individuales de los niños para crecer, para desarrollarse, y puedan hacer una práctica pedagógica con intencionalidad, combinando lo que es protección y cuidado con unas actividades pedagógicas. Y todo eso obviamente pues en el marco de los derechos y también de reconocer al niño como un sujeto de derecho y al maestro como un guía y un facilitador de ese proceso de aprendizaje que él tiene. Queremos que nuestros maestros, y pensamos que muchos de ellos han logrado ese equilibrio entre el cuidado y ya el desarrollo de un proceso pedagógico. Queremos que sean personas pues muy humanas, muy cercanas a los niños, muy amorosas, muy afectivas, que se preocupen más por el proceso que desarrollamos con los niños que por el resultado.
y que se identifiquen mucho con la misión y con la visión de lo que es la corporación educativa en el ámbito de instituciones para primera infancia, que se identifiquen también con la filosofía pues que nosotros hemos venido construyendo y que digamos es lo que le da el sello minuto de Dios a las instituciones en las cuales nosotros estamos trabajando. Muchas gracias. Te quería preguntar si las prácticas de la Universidad Pedagógica Nacional han tenido algún tipo de impacto en los hogares infantiles. Nosotros hemos venido haciendo unas transiciones, digamos, a nivel de nuestra propuesta pedagógica, porque ciertamente hace algunos años el modelo que se manejaba institucionalmente, un poco más, digamos, en hogares de bienestar familiar, era un modelo muy asistencialista, por así decirlo. Entonces era un modelo que privilegiaba la atención y el cuidado de los niños, pero que no le daba un lugar importante a la parte pedagógica. Y no porque fuera bueno o malo, sino porque en ese momento de la historia, cuando los hogares empezaron a desarrollarse y se empezó a prestar ese servicio, quizás esa era la necesidad para ese momento. Nosotros venimos en un proceso de transformación y de cambio para que podamos organizar las dos cosas en función de los niños, que estén muy bien, que sean saludables, que se desarrollen bien, pero que también aprendan muchas cosas y disfruten todas esas posibilidades que ellos tienen de desarrollo. Entonces en esa transición hemos estado también a nivel técnico y de lineamientos del ICF se ha avanzado mucho en eso, a nivel de los maestros, y eso ha chocado un poco porque ciertamente cuando existían esos vacíos, todos los procesos de práctica de las universidades quizás ayudaban a compensar eso, porque propiciaban espacios pedagógicos o con una intencionalidad pedagógica. Al tener nosotros una propuesta que se construye aquí, que se planea aquí, que se materializa con los niños, pues ciertamente eso en los espacios de práctica, tanto para la pedagógica como para muchas universidades con las cuales trabajamos, pues los limita un poco, porque nosotros siempre vamos a privilegiar nuestra propuesta y lo que estamos construyendo aquí, y eso le va a limitar un poco el espacio para que las universidades puedan venir y hacer con los niños procesos. Entonces creo que hemos tenido que ajustar cosas, que las universidades han sido flexibles en la medida en que ven que los escenarios están cambiando y tratan de articularse a esos procesos que las instituciones construimos, porque ciertamente no podría ser al contrario, o sea, nosotros no podemos tener muchos equipos de práctica y que cada equipo de práctica venga a hacer una propuesta con los niños, tenemos que jugar con eso. Son un gran apoyo, pero tenemos que tratar de ver cómo privilegiamos lo que ya estamos construyendo. En ese sentido creo que pues la universidad ha sido consciente de que ahora hay cambios, hay otras maneras de hacer las cosas. No podemos dar los mismos tiempos, los espacios son limitados, entonces en ese sentido creo que las prácticas han cambiado un poco. En el evento en que logramos hacer esas articulaciones y hay muchos estudiantes que hacen propuestas con nuestras maestras o acompañan nuestra propia propuesta y lo logran hacer de una manera armónica y organizada, pues obviamente son impactos positivos para los niños. Pero sí requiere ese proceso de respeto por el trabajo que hace la institución y de coordinación en el sentido de que podemos unir fuerzas, pero debemos también nosotros privilegiar el trabajo que estamos haciendo a nivel pedagógico con los niños, ¿sí? En eso hemos hecho ajustes y la mayoría de las universidades, incluyendo la pedagógica, pues han logrado de alguna manera articularse, aunque sea complejo, y esa articulación cuando se ha hecho bien ha dado resultados positivos y los estudiantes han tenido la posibilidad de interactuar con los niños y también de desarrollar de alguna manera parte de esos conocimientos que están adquiriendo. A lo mejor no con la profundidad ni con la intensidad que se quisiera por las mismas dinámicas propias de la institución, pero creo que se logra. Creo que en algunos momentos se logra y es positivo. Listo. Muchas gracias. La última pregunta que te queremos hacer es si tienes alguna sugerencia para el desarrollo de las prácticas que realiza la Universidad Pedagógica Nacional.
Pues yo he tenido un trabajo muy cercano con la universidad. Me parece que la fundamentación y la parte teórica es muy buena. Yo soy egresada también de la maestría de la pedagógica, conozco el trabajo, conozco, digamos, los procesos de formación y me parece que eso ayuda mucho a los estudiantes. Pero siento que también cuando uno sale a los escenarios y sale a la vida real, pues debe buscar cómo poder equilibrar esa teoría con la realidad. Y creo que en eso pues los maestros estamos como obligados a ser guías de los procesos, y también siento que en ese momento deben haber transformaciones, o sea, yo creo que las prácticas también tienen que evolucionar como evoluciona todo, y a veces siento que hay situaciones que hacen como que los modelos de hacer prácticas se queden en situaciones cuando hay otros escenarios que están cambiando. Entonces yo siento que todos, inclusive los procesos de práctica, pues estamos ya llamados a hacer cambios, a hacer ajustes, a replantear cosas, a que los estudiantes se enfrenten a las condiciones reales de las instituciones, de las falencias que tenemos las instituciones, de las cosas que se pueden mejorar, de las cosas que se pueden cambiar. Y siento que los maestros estamos como en la obligación de hacer esa transición también, para que ustedes como estudiantes se den cuenta que al salir ya a ejercer, las cosas son muy distintas. Nosotros en algunos momentos, no quiero decir que siempre, no quiero decir que todas, hemos sentido con tristeza, algunas maestras se han sentido como evaluadas, como juzgadas, y siento que la función aquí es de aprendizaje, y siento que en un buen sentido eso pasa porque pues los estudiantes están en proceso de formación y falta mucho camino por recorrer, y el ímpetu de la juventud, y uno sale a hacer las prácticas, quiere comerse el mundo y quiere transformarlo todo, y yo creo que eso hay que llevarlo bien, hay que medirlo, hay que equilibrarlo para que pueda ser armonioso, y no se presenten a veces esas situaciones en que las maestras que lo viven al día a día, que lo sufren también, en algún momento sientan que un estudiante de práctica viene a evaluar, a cuestionar su trabajo, porque es fácil hacerlo desde la práctica, pero es muy difícil vivirlo el día a día. Entonces yo siento que en eso no es el equipo ni es la pedagógica, por supuesto, pero siento que en general todos los estudiantes de práctica pues llegan con grandes expectativas que a veces desbordan y chocan de pronto con esas realidades institucionales, y todos estamos llamados a enfocar nuestro trabajo primero en los niños, y segundo, independiente de donde seamos, del SENA, de la pedagógica, de la distrital, de la Salle, cuando llegamos a una institución como practicantes es a unir fuerzas, a vernos como iguales, a vernos cómo podemos entre todos aportar. Es tan valioso un estudiante del SENA como un estudiante de la pedagógica o de la distrital, y siento que los espacios de práctica también deben poner a prueba esas realidades con las cuales uno se echa muchos discursos, pero luego llega y choca con eso. Entonces siento que en el mundo hay espacio para todos, y las condiciones siempre van a ser difíciles, y por eso tenemos que evolucionar y cambiar y volvernos más flexibles y aprender los unos de los otros. Y yo siento que los equipos de práctica, por nosotros lo vivimos acá con una cantidad de gente que ya las instalaciones nos quedan pequeñas, pero no queremos decirle a ninguno no vengan más o lo que sea, porque sentimos que son aprendizajes valiosos, y siempre pienso que puede haber lugar para todos, aunque estemos apretaditos. Pero sí siento que esos procesos de práctica requieren, no sé, moverse, flexibilizarse, mirar, hacer adecuaciones, replantear con los estudiantes cómo son sus miradas hacia las instituciones, cómo pueden hacer esos procesos de una manera donde le saquen el mayor provecho, armónico, fluido con los mismos maestros que hay. Es tan valioso lo que un maestro aprende de un practicante como lo que el practicante puede aprender a leer de un maestro que ya está ejerciendo. En fin,
el valor de las prácticas es el aprendizaje. Eso es lo que yo rescato y siento que se logra con ustedes mucho más, porque sé que tienen unos procesos de formación críticos, que son buenos procesos académicos, que los maestros se esfuerzan mucho porque la calidad de lo que los estudiantes aprenden sea bueno, y todo eso hay que combinarlo con un gran componente humano que nos permita a todos llevar toda esa teoría a la práctica, privilegiando siempre la labor como maestro desde lo que es uno como ser humano. Entonces siento que está bien y que pues nos va a servir a todos y nos ha servido mucho las prácticas también. Listo, muchas gracias, directora Denis, por colaborarnos en realizar nuestras prácticas, en ayudarnos a mirar cómo es el contexto, las situaciones de los niños, con las corporaciones, con la Corporación Educativa Minuto de Dios y con el Instituto Colombiano de Bienestar. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, nos encontramos acá en el Jardín Semillitas de Mostaza. Nos encontramos acá con la profesora Marta, que es la directora, coordinadora. Buenos días, profesora. Es para saber qué tipo de población se encuentran aquí los niños, acá en el jardín. Bueno, el Hogar Infantil Semillitas de Mostaza atiende una población de 210 niños. Está entre las edades de los 6 meses a los 5 años de edad. La población que se atiende es población, hay niños desplazados, en el proceso de inclusión, niños desplazados, niños con discapacidad, bueno, y padres cabeza de familia, madres cabeza de familia. ¿Y qué es el Hogar Semillitas de Mostaza? Bueno, este hogar infantil es administrado por la Corporación Educativa Minuto de Dios en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ese es un convenio que firman entre los dos para atender la población que hay en este momento. Bueno, profesora, muchas gracias. Buenos días, el día de hoy nos encontramos con la profe Liliana. Ella es de la sala de materno y nos va a colaborar con unas preguntas. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Profe, una pregunta. ¿Para ti qué significado tiene ser niño o ser niña en el Jardín Semillitas de Mostaza? El ser niño para nuestra institución es el eje fundamental para desarrollar las actividades pedagógicas. El ser niño es dar la apertura para que vengan a disfrutar acá en nuestra institución, acá en instantes. Ok, profe. ¿Y qué tipo de intervenciones hacen ustedes para lograr el desarrollo integral en los niños? Para iniciar tenemos un seguimiento nutricional de talla y peso. De igual forma tenemos un patrón de minuta para manejar los alimentos de los niños, el seguimiento psicológico y obviamente el pedagógico, que es el que encierra prácticamente nuestro trabajo directo con los niños. Bueno, profe, muchísimas gracias. A ustedes. Buenos días, nos encontramos aquí desde el Hogar Infantil Semillitas de Mostaza con la profe Andrea de Párvulos 2. Buenos días, ¿cómo están? Profe, para usted, ¿quién es el niño o niña para el Hogar Infantil Semillitas de Mostaza? Los niños y niñas que hay en el Hogar Infantil de Semillitas de Mostaza son niños creativos, alegres, espontáneos, con valores y fortalezas que se les dan acá en el Hogar Infantil. Profe, ¿qué tipo de intervenciones se realizan con los niños y niñas para potenciar su desarrollo infantil? Dependiendo la edad de cada niño, se realizan diferentes actividades fortaleciendo su desarrollo integral. También trabajamos las actividades generadoras, que cada mes las cambiamos dependiendo las necesidades de los niños. Vale, muchas gracias, profe. Bueno, profesora Karen, ¿será que me podrías por favor responder qué significado tienen las prácticas de los estudiantes de la Universidad Pedagógica para el Hogar Infantil Semillitas de Mostaza? Pues personalmente considero que pues primordialmente son un canal de apoyo que pues ustedes nos brindan en la jornada cotidiana, ¿no? Segundo, considero que también es un canal que nos permite la construcción de conocimientos pues de manera bidireccional, ¿no? Pues porque ustedes también plantean aquí algunas propuestas a nivel pedagógico y considero que también pues ustedes se llevan muchas cosas que nosotras pues aportamos en el proceso de práctica de ustedes. También es un espacio para
o sea, para generar la participación tanto de ustedes con propuestas que pueden ir a favor de acá de la institución, del hogar, y también pues el proponer nosotras, ¿no? Como titulares, y ustedes pues apropiarse de ese tipo de conocimientos para, pues también para mejoras que pueden aplicarse sea en el presente y a nivel de futuras docentes que vengan de la pedagógica, ¿no? Ok, profe. Por último, ¿qué significado tiene ser maestro en el hogar infantil Semillitas de Mostaza? Pues yo llevo muy poco en el hogar, pero considero que ser maestro acá significa articular muchos aspectos, entre ellos la función social, que pues es primordial, el amor hacia los niños, la creatividad, la capacidad de escuchar, de ponerse en el lugar de los pequeños, de trabajar con las docentes, con los niños y con pues, también la parte de servicios. Es articular pues todo ese tipo de variables, de aspectos que juegan a favor de que las dinámicas cotidianas pues se den de manera positiva, ¿no? Eso consideraría que ser maestro en el hogar Semillitas de Mostaza. Muchas gracias, profe. Bueno, a ustedes. Buenos días, nos encontramos con la tutora Lucy Patarroyo en el hogar infantil Semillitas de Mostaza, y en el día de hoy queremos hacerle unas preguntas con respecto al proceso de práctica del tercer semestre que se ha desarrollado. La primera pregunta es: ¿qué significan las prácticas de educación infantil en los hogares del convenio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con la Corporación Educativa Minuto de Dios? Bueno, buenos días. Las prácticas de educación infantil de tercer y cuarto semestre para los hogares del ICBF en convenio con la Corporación Educativa Minuto de Dios significan un muy buen proceso de formación, de reflexión, de retroalimentación de saberes, de compartir experiencias significativas y de tener ese primer contacto con los niños y niñas en estas edades. De verdad que ha sido un proceso muy interesante de aprendizajes mutuos. Muchas gracias. Gracias, profe. La siguiente pregunta que le queremos hacer es: ¿las prácticas de la Universidad Pedagógica Nacional han tenido algún tipo de impacto en los hogares infantiles del bienestar familiar y de la Corporación Minuto de Dios? Claro que sí, ha sido un impacto en doble vía. Las estudiantes de la Universidad Pedagógica se forman, conocen realidades, hacen lectura de los contextos, la caracterización de los niños y las niñas. Claro, ha tenido un gran impacto en la medida que también en las instituciones, en estos hogares infantiles, ellos aprenden de todas esas propuestas innovadoras que traen las estudiantes. Y a su vez las estudiantes también aprenden de las maestras y de las dinámicas de la institución. Muchas gracias, profe. Otra pregunta es: ¿cómo le parece el escenario del hogar infantil Semillitas de Mostaza para el desarrollo de las prácticas de educación infantil de la Universidad Pedagógica? Bien, es un escenario acorde a las expectativas de la universidad, obviamente pues con todas las limitaciones que puede tener una propuesta desde el ICBF, pero más que eso ha sido un escenario muy interesante que nos da la oportunidad para que las estudiantes aquí aprendan, lleven a cabo sus propuestas, hagan la lectura realidad de los niños, tengan ese contacto con los niños y niñas de esta edad, pero ante todo se llevan todos esos saberes de las mismas maestras y esas experiencias significativas que han tenido con los niños y las niñas. Sí, es un escenario adecuado. Listo, profe. Las prácticas desarrolladas en Semillitas de Mostaza han contribuido a la formación de las futuras maestras. Sí, claro, como dije anteriormente. Claro, porque en esta primera nivel de práctica ellas ya tienen contacto con todas estas realidades y hacen lectura de la caracterización de los niños, de los contextos y sacan pues sus propias inferencias. De alguna manera esto también les da pie y un primer escalón para las próximas prácticas. Listo, profe. Además de las prácticas, ¿qué otras actividades de tipo académico o investigativo se han desarrollado con la Universidad Pedagógica Nacional? Además de las prácticas, nosotros como Universidad Pedagógica Nacional llevamos aproximadamente 14 años realizando prácticas en estos hogares
hogares infantiles del ICBF. También se han realizado algunas investigaciones conjuntamente de parte de algunos compañeros allá del programa de educación infantil y también de otros semestres, estudiantes que han desarrollado sus proyectos de grado. O sea, no solamente es a nivel de académico, sino también a nivel investigativo. Muchísimas gracias. Profesora Lucy, ¿qué tipo de sujeto niño se forma en esta institución? Un sujeto de derechos, un sujeto que de alguna manera ejerce su ciudadanía, un sujeto al cual se le propinan pues muchos cuidados, pero aquí también se imparte un proceso de formación, de educación. Profesora, ¿qué significa ser maestro en el hogar infantil Semillitas de Mostaza? Una ardua labor, las admiro, me le quito el sombrero a las profesoras de estos hogares infantiles, mucha dedicación, preparación, cuidado, amor, entrega, responsabilidad, compromiso. El maestro de los hogares infantiles es un maestro de un perfil de bastante humanización. Realmente tiene que dedicarse bastante, pero es bonito, es una ardua labor, pero la verdad las admiro muchísimo. ¿Qué tipo de intervenciones realizan las estudiantes de educación infantil con los niños y niñas para potenciar su desarrollo integral? Bueno, pues como un primer paso ya dijimos, ellas hacen la lectura del contexto a nivel local, mirando como las características de la localidad, la historia, las problemáticas, al igual que el barrio, cuál es la caracterización de ese barrio, cómo inciden todas sus dinámicas y sus problemáticas en la institución, y luego a nivel institucional ellas hacen una mirada en lo posible crítico-reflexiva de la propuesta pedagógica del ICBF y asumen una posición. Como develando qué tipo de sujeto se forma aquí en esta institución, qué tipos de relaciones se dan, maestros-niños, niños-niños, maestra-directora, en fin, pero ante todo como asumiendo una postura muy propositiva frente a eso. De ahí hacen una caracterización de los niños desde los datos que les da la institución, tipos de hogares, estado laboral, estado civil de los padres, pero a partir de eso ellos contraponen esa información con algunos autores a nivel de caracterización de los niños, pues de alguna manera una mirada desarrollista, y contraponen esto frente a la observación participante. De ahí, desde estos insumos, hacen una excelente caracterización y sacan sus propias conclusiones, lo cual es presentado en una sustentación con toda la rigurosidad a final del semestre. Ya en cuarto semestre, a partir de haber como detectado esos intereses en los niños, desarrollan una especie de proyecto de aula, un acercamiento, podríamos decir, a los niños que son mayores de 2 años, y ya más o menos sería como un proyecto pedagógico con los niños de 0 a 2 años. Pero lo interesante de esto es que ellas indagan, se documentan, parten de la realidad. Pues sí, tenemos limitaciones como que se corta el año escolar, muchas de estas propuestas pues a veces no son bien vistas porque rayan como un poco a veces con la postura tradicional dependiendo del maestro, pero en general se hace un muy buen ejercicio en tercer y cuarto semestre. Ellas sacan unos insumos escritos y todo se contrapone teóricamente, pero realmente las chicas sacan bastantes aportes y aprendizajes. Listo, profe, muchas gracias. Y la última pregunta que le queremos hacer es, ¿tiene alguna sugerencia para el desarrollo de las prácticas? Más que sugerencia, en estos 28 años de experiencia, yo pienso que el estudiante hay que exigirle bastante y toda la organización que se tiene. Tal vez a veces los muchachos no comprenden, los estudiantes, pero cuando ya hacen como esas comparaciones con otras instituciones, en otras prácticas, en otros niveles, ellas se dan cuenta que realmente se aprende bastante, porque no solamente esto es una labor desarticulada, el proceso de práctica es algo, institución, maestros, estudiantes, el tutor de práctica, el equipo de práctica, pero en general no, yo pienso que seguir manteniendo la exigencia de las muchachas
hacen una especie de ejercicio investigativo y esto las prepara para su proyecto de grado y para toda la carrera, y de por sí cuando salgan egresadas y profesionales. Además es la única práctica que tienen con niños tan pequeños, entonces con esta etapa de la educación inicial. Listo, profesora Lucy, muchas gracias por su colaboración a responder las preguntas que nos muestran todo el proceso que hemos tenido en la institución de Semillitas de Mostaza. Yo sí quiero agregar que me siento muy orgullosa de mis estudiantes, es un equipo muy bueno, son muy trabajadores, muy comprometidos, muy responsables. Yo sé que a veces posiblemente les queda un poco más pesado, pero esto queda en aprendizaje, se sacrifica un poquito de sueño, de otro tipo de actividades, pero realmente es un grupo bueno, es un grupo que ha respondido bastante, que son comprometidas, que tienen autonomía, no necesitan del policía para estar cumpliendo. Y desde la organización, desde el primer día que tenemos con cronograma, con todos los posibles puntos de una contextualización, de una caracterización, las chicas asumen el proceso con mucha responsabilidad. De verdad que felicitaciones, mis muchachas, me siento muy orgullosa de ustedes. Como a la luz del Evangelio empezaste a crecer y a crecer en mí.